Hola, bendiciones y bienvenidos a la primera escuela dominical del Ministerio Verdad y Vida, sede Centro. Recuerda que esta transmisión se origina desde la calle 57, número 45115, al frente de la sala de velación Villanueva. Estás cordialmente invitado a asistir. Hoy nos acompaña el pastor Javier Montoya con el mensaje titulado "Y mi historia no termina en y murió", porque Dios no escribe epitafios, sino capítulos nuevos, basado en el capítulo 5 y 6 del libro de Génesis. Antes de comenzar, prepara tu mente y tu corazón para escuchar este mensaje. Busca un lugar tranquilo donde puedas escuchar sin distracciones y tomar nota de los puntos claves de este mensaje. Acompáñame en oración. Buen Señor, el día de hoy venimos a darte gracias por tu infinito amor inmerecido, por haber cuidado de nosotros desde el inicio de nuestra vida, por suplir nuestras necesidades, ocuparte de nosotros aún. Darle, Señor, un nuevo sentido a nuestra existencia. Te damos mil y mil gracias. Amén. Bendiciones y bienvenidos. Nuestro caminar, que podamos poner en práctica lo que nos dice ella o lo que nos dices tú a través de ella. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a mirar dos textos, Génesis capítulo 5, versículo 1 y Génesis capítulo 6, versículo 9. Y vamos a mirar y a detenernos en una sola palabrita. Este es el libro de las generaciones de Adán. Vamos a detenernos en la palabra generaciones. Capítulo 6, versículo 9. Capítulo 6, versículo 9 dice: estas son las generaciones de Noé. En esos dos textos habla de dos cosas, de una palabra muy importante. ¿Cuál es? Generaciones. Entonces yo quiero que antes de comenzar incline su cabeza y piense: ¿qué estoy dejando a mi generación? ¿Qué está dejándole usted a sus hijos, a sus hijas? Y los que no tenemos hijos, ¿qué le estamos dejando a ese entorno familiar más cercano a mí? Que hace parte de mi generación, quizás es su sobrino, también sangre de mi sangre. ¿Qué le estamos dejando a nuestra generación? Piensa en su nombre, usted piensa en su nombre, en su apellido, piensa en su historia familiar, piensa en lo que hay detrás de usted. ¿Qué le está dejando a su generación? Y vamos a mirar entonces, después de esto, mi historia no termina en, ¿qué dice la última frase? Repita. Y vamos a repetir la última frase. Y murió. Duro. Ese es el estribillo o el coro que nos vamos a aprender. Muy difícil aprendernos ese coro. Ok. Y murió. Es lo que vamos a tratar de mirar en esta mañana, porque Dios no escribe epitafios, sino capítulos nuevos en nuestra vida. Dos creyentes, dos caminos. Vamos a imaginarnos la siguiente historia. En la misma ciudad asisten a diferentes iglesias dos creyentes con historias opuestas. Simón es uno de nuestros oyentes, de nuestros cristianos, de nuestros niños que nacen hoy, de los que están aquí presentes. Simón va a la iglesia Ministerio Cristiano Simón el Mago, y él lo tiene todo, y lo tiene para brillar, tiene buen discurso, tiene estilo, tiene muchos seguidores en todas las redes y sabe cómo mover el lenguaje espiritual para impresionar. Publica frases como: Dios me usa con poder, y todo para su gloria. Pero en el fondo, lo que más lo mueve es el aplauso. Cuando ora, busca que lo oigan. Cuando da, espera
que lo noten y pide, vea, hágame un videito para montar en las redes. Cuando sirve, hace lo mismo. Grábeme por favor para mostrar que hago obras también. Entonces uno puede ver que Simón no camina con Dios, no, camina es con su propio ego. Y aunque su biografía, porque es importante, suena exitosa, su historia sigue terminando igual. Repítame el coro. Así está terminando Simón. ¿Cómo? Y murió. Porque no hay vida donde no hay comunión con Dios. Caminaba con su ego. Pero también tenemos a una hermanita muy querida, y esa hermanita va al Ministerio de Verdad y Vida Centro y se llama Laura. Cualquier Laura, cualquier Lauro también, no hay ningún problema. Y pasan desapercibidos en la iglesia. No tienen seguidores, pero tienen algo mejor, una vida que camina con Dios. Mientras otros se quejan de la iglesia, ella ora por la iglesia. Mientras otros buscan poder, ella busca la presencia de Dios. Mientras otros se cansan, ella sigue caminando. Y un día, cuando todos estaban desanimados, Laura compartió un versículo bíblico y decía: Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Y ahí mismo dijo: yo también quiero desaparecer del ruido para aparecer en su presencia. En esta historia que les comento hay algo. Simón usa a Dios para su historia. Laura deja que Dios escriba la suya, su historia. Entonces, uno, como Simón, termina en el coro y murió. Y la otra empieza con un caminó con Dios o camina con Dios. Entonces, todos estamos y quizás estamos en la lista de los muertos del capítulo 5 y tenemos que pasar a la lista del capítulo 6. Uno puede observar acá que Génesis 5 y 6 presenta un contraste entre vida y muerte. Mientras la generación de Adán repite, ¿cómo es el coro? Y murió, Noé caminó con Dios. Esta es la otra parte del coro que se van a aprender. Y caminó con Dios. Así que Dios no escribe finales tristes, sino, ¿qué? Nuevos comienzos. Teniendo presente todo esto, Génesis capítulo 1 hasta el 11 es una historia muy bonita en el sentido de que nos cuenta el inicio del mundo, el inicio de todas las cosas. Y comienza diciendo Dios creó. No comienza a definir dónde nació Dios, no. De una dice Dios creó, punto. Nos habla de la caída del ser humano y nos habla de esa esperanza que tiene el ser humano después de la caída. Pero la verdad, hermanos, es que les voy a decir una cosa. Cuando uno llega a este capítulo 5, qué jartera, qué pereza. Yo no les recomiendo que lean este capítulo 5. Es muy aburridor, pues. Leer unos nombres y bien complicados. Ahorita se van a dar cuenta cuando esté leyendo nombres que son hasta complicados de leer. Es una itaíla aquí de nombres. Qué pereza. Es un texto muy cansón, muy aburridor de verdad de la Biblia. Yo no se los recomiendo que lo lean. Pásenlo de largo. Eso lo pueden hacer, se los recomienda el pastor Javier, según suponía 6:66. Entonces, este capítulo 5 es la historia de Adán y su descendencia. Y su descendencia está marcada por una frase repetida como una campana fúnebre. ¿Y cuál es esa campana fúnebre, esa frase? Y murió.
Este capítulo 5 es la generación, pilas, generación, su descendencia, sus hijos, los que no tenemos hijos, los más cercanos, los sobrinos, los hijos de nuestros hermanos, los que están compartiendo esta bendición de lo que nos está hablando la Escritura. La generación del capítulo 5 es donde el pecado deja una huella muy visible y es la muerte. Pero en el capítulo 6, Génesis 6, Dios cambia el tono, porque en medio de un mundo que está corrompido surge un hombre justo, un hombre perfecto, y dice en todas sus generaciones. Mire entonces el contraste, en sus generaciones. En cambio la generación de Adán, no. Pero vemos una cosa también muy importante. Cuando termina el capítulo 5, cuando parece que todo ha terminado en solo muerte, Dios abre un nuevo capítulo en el capítulo 6 y abre diciendo Noé, un varón justo en sus generaciones. Así que hermanos, la Biblia nos recuerda que Dios no escribe finales tristes, sino nuevos comienzos. En Él, ninguna vida termina con un y murió, sino con un y caminó con Dios. Observando esto, mi historia tiene capítulos de Adán y de Noé. Piense usted que usted tiene del capítulo 5 mucho que ver, como yo también, porque dice ese primer versículo de la siguiente manera, capítulo 5, versículo 1, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, nos hizo a imagen y semejanza de Él. Y mire cómo comienza diciendo, a imagen, a semejanza de Él. O sea que lo que usted como papá y mamá está transmitiendo a su generación es lo que a usted le han enseñado, es lo que usted ha aprendido, es con lo que viene culturalmente, es con la desgracia que usted trae de su familia y es con lo que usted dice, no, a mí me enseñaron de esta manera y así se hace. No es así, porque esa generación está enseñando a mentir, está enseñando a asesinar, como fue el caso de Caín, que mata a Abel. Y piense usted cuántas veces no le ha enseñado a su familia, no es que a mí me enseñaron así. Y usted se comporta como un patán, un grosero, un insolente, una insolente, un orgulloso. ¿Cómo? No se atreva ni a mirar ni a decir, no se humille. Y enseña a su generación a odiar, a tener rencor, a no perdonar, a adulterar. Porque es que aquí me enseñaron así en mi familia. Esa generación, por eso el ejercicio de ahorita, ¿qué le está enseñando a su familia? ¿Cuál es su historia familiar? ¿Cuál es su apellido? ¿Qué es eso que usted le está enseñando? Porque todos hemos pertenecido a esta lista de la muerte. A mi generación yo le he enseñado a mentir, a mi generación yo le he enseñado a que sea no perdonador, sino guerrerista, que no se deje, que le robe al que tiene, que mienta, que sea adúltero, con el ejemplo. Y esa es la generación del capítulo 5, pura muerte, donde la imagen de Dios, del Espíritu, la semejanza de Dios ha sido distorsionada y ha sido enseñada mal. Por eso entonces, todos cargamos algo del viejo Adán, aún siendo cristianos cargamos algo del viejo Adán, o dígame si no. Dígame si usted no se deja llevar a veces de la ira en un momento dado y aún siendo cristiano levanta la voz y golpea fuertecito. Pero Dios nos invita a empezar como Noé. La generación de Noé fue justa. La generación de Adán murió y murió y murió. 8 veces se repite.
Donde todo parece muerte, Dios también sopla vida, como es en el capítulo 6, sopló vida. Vio a un varón justo y comenzó ahí un nuevo inicio, reseteó el mundo. Enoc rompió el ciclo de la muerte, como lo veremos más adelante, y Noé caminó con Dios y halló gracia. Sigamos, por favor. Aquí es entonces donde vamos a hacer una comparación entre las generaciones de Adán y de Noé. ¿Qué podemos ver ahí? Lo siguiente, bien pueda. Aquí encontramos que lo que vemos en el capítulo 5 es que hay herencia de muerte. Cada nombre, cada generación termina con son 8 generaciones y cada generación termina y murió. Pero lo que sí es básico es que nació, creció, se reprodujo y eso es lo que hay ahí en estas generaciones. Son 8 generaciones, imagínate todo lo que vivían, cuántos siglos hay ahí en esas generaciones. Y en el capítulo 6 vemos la corrupción total que viene de toda esa generación, que viene impregnada desde Edén con la desobediencia. Vemos la tierra corrompida por la maldad. Luego observamos la realidad humana, la vida sigue. A pesar de Dios sigue cumpliendo, se multiplicarán. Y por eso las generaciones allí, 8 generaciones, Dios no interrumpió su promesa, multiplíquense y llenen la tierra. Pero igual la realidad humana no se apaga la vida, aunque muera mucha gente. Vemos una violencia, el mundo perdió el rumbo en el capítulo 6, todo eso en paralelo, observado por el mismo pecado. Luego vemos una esperanza o hay una excepción y es la de Enoc. Encontramos en toda esta generación a un Enoc que dice, camina con Dios. Y es decir, hay vida en medio de la muerte. Como caminamos nosotros en vida en medio de la muerte. ¿Cuántas veces Dios no nos ha salvado de una bala físicamente? Pero antes estábamos muertos espiritualmente, ahora no. Y encontramos en Noé que él también caminó con Dios, fue un hombre justo. Y ahí está la esperanza entre el caos como estamos nosotros. Somos esperanza entre el caos familiar, entre el caos de las ideologías, entre el caos de tantas enseñanzas que hay sobre Dios y cuál de todas es verdad y cuál estará diciendo la verdad. Y encontramos aquí algo muy de Dios que nos quiere decir que aunque la muerte reina, se puede caminar con Dios. A pesar de todo el pecado que existe, podemos caminar íntegros. En la misma familia donde hay pecado, en el mismo trabajo donde hay pecado, en la misma iglesia donde abunda el pecado, porque en la iglesia sí que abunda el pecado. En el mundo abunda, pero no hay nadie quien lo controle. En la iglesia abunda, porque aquí es donde debe estar controlado el pecado. Y en el capítulo 6, el diluvio no borra todo. Dios preserva a su remanente, como es Noé, y a sus hijos. Y uno puede encontrar que Dios lo que quiere decirnos es caminar con Dios rompe el ciclo de la muerte, como aparece en el capítulo 5. Y Dios siempre guarda un Noé para empezar de nuevo. ¿Y qué tal que seamos nosotros? O más bien somos nosotros, porque caminamos como Noé en el Dios con nosotros en ese camino de la pecaminosidad. ¿O qué familia de nosotros no vive en pecado? Aún siendo cristianos evangélicos. Pero caminamos con Dios. Estamos metidos ahí. Y somos como Noé, porque Dios puede resetear nuestra vida y resetear nuestra familia también. Entonces, a veces aquí hay algo y es que quiero que usted también lo mire, aplíqueselo a usted. Yo lo voy a decir en primera persona como si fuera para mí, pero usted también lo tiene que decir. A veces mi vida
Y piénselo, a veces su vida, a veces yo me siento como si yo estuviera en el listado de Adán. Estas son las generaciones de Adán, hecho a semejanza de Dios, que corrompe su vida cristiana y su relación con el Señor. A veces yo me siento en ese listado, cuando no perdono, cuando grito, cuando trato de dañar la imagen de alguien, cuando hablo de alguien deshonrándolo, daño la imagen también. Y mire usted si no lo ha hecho, simplemente piense estas palabritas, piénselo usted: intento, fallo, vuelvo a intentar y muero espiritualmente. ¿No se ha sentido así? Usted lo intenta, falló, vuelve a intentarlo y luego muere espiritualmente, porque el pecado ha podido sobre usted, porque el pecado ha podido sobre mí. Pero cuando yo dejo que Dios meta su mano, mi historia cambia del tono del capítulo 5, que es muerte, al capítulo 6, que es vida. Entonces el autor creo que nos quiere mostrar como esa tensión que hay entre el capítulo 5 y 6, entre la herencia de la imagen de Dios y la herencia del pecado que hay ahí en ese listado del capítulo 5, que es muy aburridor leer ese capítulo, pero con el listado de lo que hace la generación de Noé, que reproduce a su creador. Adán engendra a su semejanza y conforme a su imagen, no la de Dios como sí lo hace la de Noé. ¿Qué estamos generando entonces en nuestra generación, en sus hijos, en sus hijas? Creo que no solo somos en este listado algo así como, digámoslo, una descendencia biológica. Somos parte de la historia espiritual, de esa línea espiritual que Dios quiere hacernos ver. Luego podemos mirar lo que es entre y miró y halló gracia. Repita, miró y miró. Esa diferencia, o qué es lo que hay entre y miró y halló gracia. La vida se debate entre repetir el ciclo o dejar que Dios escriba algo nuevo. ¿Se ha debatido nuestra vida así? En que se repita el ciclo del pecado, que el pecado se haya vuelto cíclico en nuestra vida, que por cada temporada estemos haciendo tal pecado, desobedeciendo, mintiendo, doble contabilidad, inmoralidad, palabras subidas del tono que agreden a los demás, rabia contra todo el mundo, no perdonar, enseñar a hacer la maldad. Ese ciclo se repite y eso se le enseña a las generaciones, o vamos a estar escribiendo algo nuevo que nos resetee el Señor, porque así estamos en esos dos capítulos. Este es el libro de las generaciones de Adán, perverso, la imagen de Dios está distorsionada, y si no, retroceda a los capítulos, desobedecieron a Dios. La enseñanza de ellos llevó a que Caín matara a su hermano. Luego vino la poligamia y se cantó música por parte de Lamec a la violencia. Y el que me mate a mí, pues tendrá que vérselas muy fuerte conmigo, porque lo mato 7 veces entonces también. Y se multiplica la violencia. Pero las generaciones de Noé, a pesar de la corrupción, se mantuvo fiel. Ahí estamos nosotros, entre lo que heredé, es que yo soy así. No, pilas. Usted era así, pero no se puede seguir repitiendo el ciclo del pecado en usted ni en su familia. ¿Qué está heredando su generación? Entre lo que heredé y lo que Dios quiere reiniciar, esa es la oportunidad de la gracia. ¿Usted cree que Dios puede resetearle su pensamiento, su espíritu, su cuerpo, su mente o no? Obvio que sí, nos lo puede resetear. Sigamos, por favor. Y vemos esas diferencias que se nos encuentran entre las generaciones de Adán y de Noé. Ya sabemos lo de Adán, generaciones de Noé. La generación de Adán repite la muerte. La generación de Noé
lo que ve es vida, ve justicia, ve pacto, porque la generación de Adán es el hombre justo. Dios manda el diluvio, pero él y su descendencia, a los que vio bien, los preserva en medio del juicio. O sea que Dios nos preserva en medio de los castigos que vienen hacia la humanidad, porque somos de generación justa. Ya no estamos en el listado de la muerte espiritual, sino en el otro listado. Vemos entonces que hay una línea de muerte y herencia humana. Por eso no puede decir, es que yo soy así y así seguiré enseñándole. No, usted tiene que romper con eso del pecado, que su gente y sus hijos y sus más cercanos y los más cercanos a nosotros no nos vean en comportamientos pecaminosos, deshonestos, que dañen la imagen de Dios como tal. Y luego vemos en el capítulo 6 la gracia, renovación del pacto. Dios teniendo la misericordia de la humanidad a pesar de la corrupción. Y ahí hay 8 personas salvadas. El resultado de toda esta maldad, donde yo no pretenda presentar la imagen de Dios como es, el resultado es mortalidad. Pero si presentamos la imagen de Dios, es la gracia que irrumpe no solo en mi vida, sino también en todas mis generaciones. Y vemos una humanidad caída en el capítulo 5, pero también vemos una humanidad preservada en el capítulo 6. Entonces, hermanos, para seguir haciendo la aplicación, yo como usted también vivimos en estos 2 capítulos entre lo que heredé de Adán, pero también lo que Dios quiere reiniciar en mi vida como lo hizo con Noé. Piense en cosas, incline su cabeza un momentico juntamente conmigo, en cosas donde Dios quiere reiniciar nuestra vida como lo hizo con Noé. Quizás Dios tenga que sanar tu corazón, quizás Dios tenga que sanar tu identidad, quizás Dios tenga que sanar nuestras intenciones malas, perversas. Quizás Dios tenga que sanar ese guerrerismo para traernos a la paz interior y con los demás. Dios quiere resetear nuestra vida. Sigamos mirando, así suena mi vida cuando Dios no está. El eco de la caída de Edén suena como una canción repetida de funerales y segundos intentos. Uno puede ver acá que nuestra vida suena así cuando Dios no está. El capítulo 5 repite, vivió, engendró y murió. Que a veces parece que cumpliéramos como ese ciclo y punto. Y se transmite el pecado con el mal ejemplo. Es la historia humana sin comunión. No podemos seguir andando sin comunión. Estamos llamados a estar en la comunión con el Señor y no a romper nuestra relación con Él. Y en ese listado que vamos a ver, Enoc y Noé cambiaron el ritmo, caminaron con Dios y cambiaron ese coro de y murió, porque caminaron o caminó con Dios y el otro fue llamado justo. Así que donde todos caen, no tenemos que caer todos, porque hay uno que camina. ¿O usted quiere caer también? Podemos caminar sin caer, aunque todo el mundo caiga. Donde todo parece terminar, Dios empieza otra vez. Sigamos, por favor. Y aquí es donde entonces vamos a empezar a mirar sala de velación Simón el Mago. Que en paz descanse. Está el eco mortal. Y murió. Es el estribillo, el coro. Muy difícil aprenderse ese estribillo. Y murió. Repítalo 8 veces conmigo. Y murió. 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 ¿Por qué 8 veces? Porque 8 veces aparece ahí en la Biblia. Y murió. Esta generación murió, murió, murió. 8 veces. Los primeros difuntos. Adán, Set, Enoc.
que en paz descansen. Ya no podemos hacer más nada ahí. Ya murieron, hereda la vida y la muerte el primer hombre. Set, la vida sigue, pero ya no es igual. Enos, se empieza a invocar el nombre de Dios. Invocar no es orar. Ese primer invocación en el capítulo 4, versículo 26 de Génesis, es la primera predicación que hay a puertas del Edén, donde ya se les había cerrado la puerta. Allí este personaje, Enos, comienza a predicar de Dios, que es lo mismo que hace Dios en Éxodo cuando se proclama a sí mismo. Entonces este listado de y murió, que en paz descanse. Sigamos, por favor. Tenemos el segundo grupo, los que mantuvieron la línea. ¿Cómo así que mantuvieron la línea? Porque el significado de sus nombres está aquí. Dios aún tiene su plan. Cainán, Malalel, alabanza de Dios en medio del caos. Jared, la historia sigue cuesta abajo. Y cada uno de ellos también, ¿qué dice? ¿Y qué más? Que en paz descanse. ¿Sí? Más paisa. Sigamos con el siguiente listado. El tercero, el que rompió el patrón y los del cierre. Aquí están. Enoc, que dice, que en paz descanse. Caminó con Dios. Enoc no pasó por la funeraria del frente, salió a caminar y no volvió. Él rompió el patrón de la muerte. Y murió Matusalén, que en paz descanse, ¿cierto? Aún siendo el más viejo, por igual se fue. Lamec, el más terrible de todos ahí después de Adán, por su desobediencia, que también dice en paz descanse. Y Noé también dice ahí, murió. En ese listado no dice ahí. Varón justo, que luego ya se hablará de eso, pero Noé quiere decir nuevo comienzo, en medio del diluvio. Entonces, hermanos amados, diga, mi historia no termina en y murió. No termina en y murió. Aquí esta fórmula de este capítulo 5, que cuando uno empieza a leerlo es harto aburridor, y estos nombres que, lo que pasa es que esos nombres y estas historias lo podemos decir así más o menos en estos términos paisas. Aquí es lo siguiente. Fulano vivió tantos años, tuvo a sutano, siguió viviendo otro poco, tuvo más hijos y al final, vea, se murió. Es eso, nació, se reprodujo y murió. Esa es la historia del capítulo 5, ese listado tan cansón y harto que no se los recomiendo que lo lean, según suponía 666, no nos dice nada. ¿Sí o no? ¿No nos dice nada? ¿O qué? ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. No nos dice nada. Claro que nos está diciendo todo esto. Tenemos que salir de ese listado de la muerte, no física, porque eso sí la vamos a ver todos, sino de la muerte espiritual. Así que nacer, vivir y morir, pero en esta parte uno encuentra que Enoc fue el que rompió el patrón, el que no pasó por la funeraria, porque no rompe la rutina mortal del y murió. Donde todos tuvieron lápida, él tuvo una caminata. Si le hicieran epitafio diría, salí a caminar con Dios, ¿y qué? Y no volví. Excelente, salí a caminar con Dios y no volví al pecado. No volví a enseñar a mis generaciones, a mis hijos lo malo, lo pecaminoso. Sigo con Dios. Su comunión interrumpió la estadística de la muerte. Nuestra comunión con el Señor debe romper la estadística del pecado en nuestra familia, en mi vida,
en mi sociedad, y por eso la iglesia es la primera atacada por el pecado, porque no quiere el diablo ni la carne nuestra dejarnos marcar esa diferencia. Por eso el mundo vive en pecado y nadie le dice nada y todo es normal. Para nosotros no puede ser normal porque tenemos que marcar la diferencia. Salí a caminar con Dios y no volví a mi pecado. Caminar con Dios no nos quita años, nos cambia la historia. Y luego encontramos a un Noé que tiene un nuevo comienzo. Y es Noé cuando la muerte hace una pausa. Noé halló la gracia ante los ojos de Dios. Dios preserva un remanente en medio del juicio. Donde el mundo se hunde, la gracia flota. Y Dios siempre se guarda un Noé para volver a empezar. Y quizás usted y yo seamos ese Noé. Donde Dios quiere empezar por nosotros mismos para resetear a toda la generación. ¿Se puede ver usted como ese Noé? Con el cual Dios quiere resetear no solo el alma, la mente, nuestras actividades y hechos, sino a los que nos están rodeando, porque es nuestra generación. Si tiene hijos, le cae a usted. Si no tiene hijos, también le cae. Porque yo no tengo hijos, pero tengo un montón de sobrinos con los cuales yo también a ellos les genero una idea de quién es Dios con mi vida. Sigamos, por favor. Y luego estamos aquí viendo a... tengo aquí una dificultad con esto. Vemos a Jesucristo. Jesucristo es el que vence y murió. A mí me gusta esta frasecita y quiero que sea bien interpretada y es lo siguiente. Jesucristo, el que vence el coro de y murió. Él es el único que venció para meternos en ese triunfo de y murió. ¿Por qué? Porque Jesucristo del y murió al resucitó. Y resucitó. En Adán todos cantamos el coro y murió. En Cristo cantamos el coro y resucitó. O sea, la vida de Enoc y la vida de Noé solo fueron un adelanto de esta historia de la humanidad. Caminamos con Dios en medio de esta situación, en medio de la corrupción nos encontramos justos y es el tráiler o el adelanto de la historia de ellos para con nosotros. Usted y yo estamos metidos en un mundo de corrupción donde no vamos a ser corruptos, porque caminamos en el listado de la muerte o en el listado de los justos. El eco de Génesis de ese listado de muerte y murió termina en la tumba vacía. Y aquí es donde descubro, y usted debe descubrir, que mi vida o su vida también tiene un Enoc y un Noé. Enoc, comunión antes del juicio. Caminaba con Dios. Símbolo de que se puede caminar en medio de la muerte con Dios. La muerte no tiene la última palabra cuando caminamos con Dios. Noé, comunión durante el juicio. Vemos cómo Dios usa el juicio y quizás para nosotros mismos, para llamarnos la atención, para evitarnos el juicio con la condenación con el mundo, y nos llama la atención y nos disciplina para evitarnos precisamente eso. Pero más básicamente esta comunión de Noé durante el juicio es porque Dios hizo el juicio a la humanidad completamente ahogada, pero ellos se salvaron porque era varón justo. Y ambos anuncian que la comunión vence la muerte. Eso es lo que hacen ambos, con su vida caminando con Dios, y en el arca en medio del juicio comunican la
vida o la comunión vence la muerte. Entonces no necesito encajar en el mundo. Lo que necesitamos es ¿qué? Caminar con Dios. Así que no se montó en ese paseo. Noé tampoco termina con un murió, ¿no? ¿Qué podemos ver en todo esto? A veces nuestra vida suena como Génesis 5, pero también debe sonar más como Génesis 6. Intentó, cayó, se levantó y volvió a caer, porque donde Dios mete la mano, hermano, donde el mundo dice punto final, Dios pone una coma y sigue la historia. Nos resetea a todos. Entonces nuestra historia y mi historia no termina en ¿cómo? Y murió. ¿Por qué? Porque caminamos ¿con quién? Con Dios. Donde todos caen, uno camina con Dios y ese es el que va a usar Dios. Y donde todo parece terminar, Dios empieza otra vez. ¿Qué más podemos ver aquí? Dios no cancela historias, las reinicia. El diluvio no fue el final, sino un reinicio divino. Él viene a nuestra vida, reinicia todo nuestro ser y comenzamos a marcar la generación. Dios que dijo sea luz puede volver a decirlo sobre la oscuridad que hay en nosotros. Y el Dios del Génesis no borra nuestra historia, lo que hace es escribirla nuevamente. Y siguiendo con nuestra historia, uno puede ver aquí a Cristo en este capítulo 5 y 6. No se menciona por ningún lado a Cristo. Por ningún lado se menciona. Pero la verdad es que Él está ahí. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios caminando con nosotros. Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Caminó entre nosotros. Lo que hace Enoc de caminar con Dios es un anticipo de lo que Dios iría a hacer cuando enviara a su Hijo que se encarnara y caminara con nosotros aquí en la tierra para decirnos, sí se puede. Humanamente usted puede soportar la tentación, humanamente usted puede soportar las tribulaciones, humanamente usted puede soportar porque yo me hice igualitico a usted. Entonces usted no puede venir a decirme es que yo no fui capaz. Usted no puede venir a decirme es que fueron los demonios que se me metieron encima. Usted no puede venir a decirme es que yo no pude decir no pude evitar la primera mirada, pero la segunda tampoco la quise evitar. Nos viene a decir sí soy capaz porque soportó todas las tentaciones, dice el apóstol. Caminó entre nosotros. No se habla de Cristo en esos pasajes, pero mire cómo los evangelios reinterpretan estos pasajes. Y si Enoc caminó con Dios, Dios caminó con nosotros en el Nuevo Testamento. Y Cristo es el arca. Pedro interpreta este pasaje del diluvio en el capítulo 3 de su primera carta. Nos habla que Cristo es el arca. Un varón justo construyó un arca y ahí se salvó 8 personas que poblaron nuevamente la humanidad. Y nos está hablando ya en la interpretación que hace Pedro, esta es la presencia de Cristo en ese Génesis donde no se menciona nada de Él. La reinterpreta. Y luego nos habla de un nuevo comienzo, el reseteo de Apocalipsis 21, donde ya lo viejo pasó, la vieja creación no existe. Y aquí está, Dios comienza otra vez para nosotros una creación nueva, donde estaremos con Él para siempre, cosa que se hizo y se inició después del listado de los difuntos del capítulo 5, en el listado de las generaciones de Noé, varón justo y toda su descendencia, y donde la muerte se multiplica, Cristo siembra vida.
Sigamos, por favor, antes de esa parte. Bueno, aquí encontramos ya la ilustración inicial para finalizar con esta ilustración. ¿Recuerdan a Simón? Con el personaje que va a la iglesia cristiana, Ministerio Simón el Mago. ¿Cuántos van a esa iglesia de aquí? No va. ¿Sabe dónde queda? En el corazón de cada uno de nosotros, si anda en esa condición. Aquí entonces, Simón vive en el cementerio de la fe. ¿Y qué? Porque era que caminaba con su ego. Laura vive en el taller del Espíritu y porque era de esas que caminaba con el Señor. Y entonces para todos, donde el mundo pone lápidas, Dios pone planos. Estábamos con la lápida encima. ¿Y qué hizo Dios? Ponernos el plan de la salvación encima y caminamos hacia esa eternidad desde ya. En el taller de Dios, nada se desperdicia, todo tiene validez. Entonces volvamos aquí a esta parte, vamos a hablar un poquito de el Noé del Ministerio Verdad y Vida Centro. Hay un hombre llamado Andrés, un muchacho tranquilo, de esos que no hacen mucho ruido, pero cuando habla, uno sabe que camina con Dios. ¿No le ha pasado a usted con gente que cuando habla, que no aparenta nada, pero cuando habla, no, esta persona es de Dios? Pero no le den la apariencia de nada, pero su vida, su integridad. Hace un tiempo en su trabajo le pidieron que ajustara unos números para que todo pareciera bien. Algo así de contabilidad, doña Magda. Nada grave, decían. Pero Andrés dijo, no puedo mentir aunque todos lo hagan. Yo camino con Dios, no con las estadísticas. Sus compañeros se burlaron. Ay, sí, el santico pues, el santico del grupo. El que no se moja ni en la lluvia siquiera. Pero Andrés no cambió de rumbo. Semanas después la empresa fue auditada, descubrieron el fraude y varios fueron despedidos, menos él. El jefe avergonzado lo llamó y le dijo, Andrés, gracias por no hundirse con nosotros. Y Andrés solo respondió, no era por ser el mejor, no era por ser mejor, era porque no quería dejar de caminar con Dios. Así fue Noé. Mientras todos se burlaban, él seguía martillando. No importa si se burlan de nosotros, sigamos como Enoc y como Noé. Mientras el mundo construye corrupción, nosotros construimos obediencia. Y cuando todo se hunda, los que caminamos con Dios, seguiremos caminando con Dios. Así que en un mundo donde se ahoga en pecado, el cristiano del ministerio Verdad y Vida, el cristiano de verdad, camina con Dios, no se hunde, flota en su gracia. Y lo que finalmente observamos es, cuando todo parece muerte, Dios todavía sopla vida, todavía hay oportunidad para marcar nuestra generación, para seguir marcando nuestra vida frente a los demás, pero más que todo frente a los demás, frente a Dios. Nada de hipocresías, transparencia delante del Señor en nuestro comportamiento, en nuestras intenciones. Entre lo que heredé y lo que Dios quiere reiniciar, puedo empezar de nuevo. No es que a mí me enseñaron, no. ¿Qué le enseña la palabra? ¿Qué imagen de Cristo va a generar en el comportamiento de los demás? Mi historia no termina en y murió. ¿Porque qué? Camino con Dios. Y caminar con Dios es vivir tan cerca de Él que la muerte ya no tiene la última palabra en mi vida. Incline su cabeza y oramos al Señor. Por favor. Como tengo por costumbre, doy una introducción a unas preguntas y usted las responde. Entre lo que heredé y lo que Dios quiere reiniciar, hay una oportunidad de empezar de nuevo. La pregunta que usted va a meditar en unos segunditos es,
¿Estoy dejando que la gracia cambie mi herencia o sigo viviendo del mismo modo como dice el corito, y murió? Mi historia no termina en y murió, porque camino con el Dios que da vida. La pregunta que va a meditar: ¿estoy dejando que mi vida suene como un funeral espiritual o estoy dejando que Dios cambie mi ritmo por el de la vida? Cuando el pecado pone punto final, la gracia escribe un nuevo comienzo. Cuando Cristo viene a mi vida, la gracia reinicia mi vida. La pregunta es entonces, ¿estoy caminando con Dios como Enoc y Noé? ¿O me estoy dejando arrastrar por la corriente del mundo? Caminar con Dios no es evitar la muerte, es vivir tan cerca de Él que la muerte ya no tiene la última palabra. Entonces responde a la siguiente pregunta: ¿seguirá mi historia terminando en y murió? ¿O empezará hoy con y camino con Dios? Finalmente, y es cuando todo parece muerte, Dios todavía sopla vida. ¿Voy a seguir repitiendo la historia de Adán o dejaré que Dios escriba en mí un capítulo nuevo como en el capítulo 6 de Noé? Mi Dios y Señor, tan bueno y tan misericordioso, gracias por darnos la oportunidad de entender de este listado tan cansón y aburridor como es Génesis 5, entender esta gran verdad. La generación que trae desgracia por su desobediencia se ve plasmada aquí en Génesis 5, donde se combina la muerte espiritual y la muerte física, el sello. No vamos a escapar de la muerte física, pero sí escapamos de la muerte espiritual porque caminamos contigo, Señor, y para siempre hasta que tú vengas. En el nombre de Cristo Jesús, amén.